Bueno, ya tenemos el vestido realizado, tanto en físico como en virtual, pero faltaba algo, ¿no? Al final para completar ese look y es el estilismo. Sí. Entonces, bueno, pues la verdad que yo cuando estuve hablando con Alejandro sobre el estilismo quería que reflejara un poco mi estilo en el mundo físico, ¿no? Y que fuese sobre todo algo cómodo, que, bueno, ahí fue un poco de conversación con todo aquello, ¿no? Porque al final, pues la imaginación es muy grande, entonces, pues fue un trabajo delicado y con paciencia, porque al final Sí. elegir un estilismo nunca es fácil. No, y sobre todo la parte psicológica, ¿no? El tú verte en una pantalla, o sea, muchas veces, ¿no? Te ves en el espejo, hoy no tengo un buen día, va, te maquillas, bueno, haces lo que quieres, ¿no? Un poco con tu cara. Verte de repente, vamos a decir, desnuda, de cara, sin nada de maquillaje, o sea, te estás reflejando en una pantalla y dices, "Uf", muchas veces hay un rechazo, pero un rechazo como el que puede haber cuando nos hacen un selfie o una fotografía normal. Bueno, Lucía la verdad es que el rechazo lo lleva bien, no tuvo ningún rechazo, le pareció bien, sí que hubo siempre ajustes, ¿no? Porque cuando uno está trabajando sobre la pantalla, está al final, tú ves una geometría, bueno, porque al final lo intentamos ver todo como una geometría, y se te pasan cosas, ¿no? Pues a lo mejor ella se conoce mucho mejor la cara y pues mi nariz no es así, lacrimal es un poquito más así, bueno, pues típicos detalles, ¿no? Que tenemos que ir modificando y modificamos sobre el mismo software. Además es una manera muy rápida de modificarlo. Mediante el texturizado de su cara, pues ya podemos modificar color, maquillaje, peluquería, incluso si ya nos pasamos de la cara al resto del cuerpo, podemos también incluir algo que es muy personal nuestro a día de hoy y cada vez más, que son los tatuajes, ¿no? Nosotros decidimos marcarnos la piel con algo y por qué no ese avatar iba a estar igual que nosotros o por qué no iba a tener algo que en un futuro me gustaría tener, ¿no? O quitármelos, porque también esa opción es muy rápida de hacer. Entonces, bueno, todo este proceso, pues sobre todo el proceso del maquillaje, ella me pasó varias imágenes de cómo ella se sentía cómoda, con qué tipo de maquillaje. Bueno, ya la veis a día de hoy, es un maquillaje muy natural y bueno, es más o menos lo que utilizamos. Y también el tipo de peinado. El tipo de peinado, el pelo es un mundo aparte. Realmente hacer pelo en el mundo tridimensional nos da para hacer una carrera de 4 años y a lo mejor tenemos que seguir aprendiendo otros 4 así constantemente, ¿no? Porque cada ser humano tiene un tipo de pelo y bueno, aunque yo lo tenga negro y un poco rizado, el de mi compañero puede ser parecido al mío, pero nunca va a ser el mismo, ¿no? Entonces, eso es una manera también de personalizar mucho a nuestro avatar y de customizarlo. En el caso de Lucía, pues bueno, pues ahí pues lo mismo, ¿no? Mucho hablar del tipo de peinado que queríamos, también tipo de peinado para un evento, para ese tipo de vestido, pues también a veces ayuda, ¿no? Pues siempre va encaminado, ¿no? Y lo mismo con todo el tema del cuerpo, ¿no? Te quieres ver lo más realista posible eh, y bueno, eso nosotros lo conseguimos, pues, como hemos visto, con avatares que hemos sacado mediante la inteligencia artificial y con el avatar propio del software con el que hemos estado trabajando, ¿no? Que en este caso bueno, ha sido Character Creator. Y nada, hemos ido haciendo la comparativa para tener un avatar lo más realista posible y que refleje la realidad de lo que es Lucía, ¿no? Y en cuanto luego todo el tema de maquillaje, de tipo de zapato, pues lo hemos ido modificando, pues hablando, pues un trabajo en equipo, ¿no? Que es en lo que consiste todo esto. Sí, bueno, yo quería añadir que trabajar con Alejandro y ver todo este tema del grooming de cerca, la verdad es que en 3D es una maravilla y ahora entiendo el por qué existe un tipo de artista que se dedica solo a crear pelo. O sea, es impresionante porque puede parecer algo sencillo, como a lo mejor, mal hablando, un pegote ahí de, pues eso, un color, pero realmente si nos fijamos en las películas, en los videojuegos y llegamos a ampliar el detalle que tiene ese cabello, es impresionante. Y bueno, yo creo que habéis hecho un trabajo, yo me siento identificada con mi avatar, luego querré saber vuestra opinión. El tema del maquillaje, porque sí que es cierto, como decías, al final, cuando tú acudes a un evento y vas primero a peluquería, maquillaje, siempre te gusta llevar, pues eso, unas imágenes de inspiración de me gustaría más o menos esto. Luego siempre se hacen unas adaptaciones, ¿no? A lo que es el tipo de ojo, porque a lo mejor yo he cogido una inspiración de una persona con los ojos muy redondos y necesito que, pues no sé, Rasgados. que sean más rasgados, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo
no quiero desvelar tus secretos, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja ese maquillaje? Bueno, sobre todo hay varias opciones, ¿no? Tú puedes trabajar el maquillaje de manera autónoma o puedes trabajarla con bibliotecas e ir modificando sobre esas bibliotecas, ¿no? Tenemos una gran biblioteca de tipos de maquillaje y estos maquillajes pues, son genéricos, ¿no? Dentro de esos maquillajes pues, ya podemos darle más sombra de ojos, la raya que tenga más rabillo o menos rabillo, eso lo vamos modificando nosotros a base de texturas. Todo el rato estos son texturas que se aplican por encima de la piel. Si nos entendemos un poco o podemos imaginar, ¿no?, que estamos trabajando en un ámbito más cercano, a lo mejor como puede ser Photoshop, ¿no?, que trabajamos por capas, ¿no? Lo primero sería la piel, lo siguiente sería una base de maquillaje y lo siguiente ya sería maquillar los ojos, ¿no? Y qué sombreado le damos, si queremos un tipo de color. Luego el tema de las pestañas también, ¿no? Porque que si queremos la pestaña más grande, menos grande, de un color o de otro, todo va a depender, todo este tema del rímel pues va a depender de un proceso de capas. Estas capas asimismo también se pueden jugar no solo con el color, sino con la opacidad, ¿no? Porque podemos poner un rojo que no, a lo mejor un colorete rojo o un contour un poco más marcado, y simplemente en base a ese contour lo podemos ir bajando de opacidad hasta que la clienta, en este caso Lucía, se sienta cómodo con ese tipo de maquillaje, ¿no? Porque podemos llevarlo a extremos de mucho maquillaje, en ese mismo tipo de maquillaje, a muy maquillada, a menos maquillada, jugando incluso solo con la opacidad, ¿vale? Dentro de la biblioteca que tenemos es bastante amplia. Y en cuanto a Photoshop, lo que os hablaba, ¿no? Podemos coger el desplegable de la cara de cualquier avatar, ¿vale? O de cualquier fotografía que hagamos de una persona. Esta fotografía siempre es conveniente que sean a 4K. Cuanto más grande es la fotografía, pues más detalle vamos a tener. Y aquel que sea un poco artista puede dibujar encima de ese desplegable. Es difícil de imaginar, tenéis que imaginaros la cara de Lucía totalmente desplegada, ¿vale? O sea, estamos hablando de que aquí hay mitad de Lucía, y los ojos quedan un poco. No sé, la primera vez que veis eso queda un poco raro, pero sobre eso se puede trabajar y se puede maquillar, se pueden pintar los labios, se pueden pintar los ojos, incluso el color de ojo es algo muy importante, ¿no? Porque también es algo con lo que nos identificamos. La típica persona que tiene los ojos negros es que tiene los ojos negros y no hay nada más, ¿vale? Pero el que tiene los ojos azules o verdes no es un solo color azul o un solo color verde. Dentro del iris hay miles de colores y conseguir eso pues también tiene lo suyo, ¿no? Y pues lo mismo, podemos trabajar mediante texturas en software como pueden ser Photoshop o dentro del propio software Character Creator para ir modificando ese color, ¿vale? Todo es un trabajo muy visual, ¿vale? Y siempre es bueno tener una foto de referencia bastante grande como la que le tomamos a Lucía. Y, como no, si tenemos a una persona, bueno, en este caso, a la persona física al lado que te pueda ir un poco orientando, porque lo que os decía, ¿no? Cuando nos metemos dentro de la pantalla, hay veces que ya nos obcecamos y solo vemos lo que queremos ver, ¿no? Y es bueno salir un momento, refrescarse y a lo mejor preguntarle, oye, ¿qué tal te ves? Pues no, lo que hablábamos, ¿no? Me decía, el rabillo del ojo, pues a lo mejor un poco menos, ¿no? Incluso las pestañas, me decía, tengo mucha pestaña, la disminuíamos o hacíamos o utilizábamos algún asset que fuese de una pestaña un poquito más pequeña, con un rímel un poco inferior. Y bueno, así con todo esto, pues sí que conseguimos bueno, lo que os comentaba, ¿no? Que ella se sintiese sobre todo cómoda y conforme con su avatar. De hecho, bueno, yo creo que más que conforme le gusta. Sí, la verdad que sí. Luego haré una encuesta a ver qué pensáis vosotros.